Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver una ecuación más del punto 7 del trabajo práctico número 6. Puntualmente vamos a resolver la ecuación del inciso E. ¿Qué sabemos de esta ecuación? Que todas sus raíces son múltiples. Bien, ¿qué vamos a aplicar para resolver esta ecuación? Vamos a tener que aplicar uno de los dos teoremas que habla justamente de las raíces múltiples de un polinomio. El primer teorema hace referencia a la condición necesaria y suficiente para que un polinomio tenga una raíz múltiple de orden h. Este teorema en particular, que a veces solemos llamarlo el método de la derivada, yo no lo voy a aplicar para resolver esta ecuación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si bien es cierto, sabemos que esta ecuación tiene raíces múltiples, pero lo que no sabemos es el orden de multiplicidad de dichas raíces. De todos modos, vamos a aplicar este teorema en la última parte del video y vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el otro teorema? El otro teorema es el teorema de admisión de raíces múltiples. Este método a veces lo llamamos el método del máximo común divisor. ¿Qué postula este método o este teorema? Este teorema dice, sea un polinomio P, las raíces múltiples de P son todas las raíces de D, siendo D igual al máximo común divisor de P y de P'. Bien, ¿qué me está indicando este teorema? Me está indicando que todas las raíces múltiples, solo las raíces múltiples, chicos, no las raíces simples, que todas las raíces múltiples de P están en D, en este polinomio. Es decir, para encontrar las raíces de P, vamos a tener que resolver la ecuación d de x igual a 0. ¿Y quién es d de x? D de x es el máximo común divisor de P y de su derivada primera. Entonces, vamos a empezar calculando el máximo común divisor de P y de su derivada primera, aplicando el algoritmo de Euclides que calculo que todos conocen a esta altura del partido. Bien, el polinomio P es este polinomio asociado a esta ecuación. Su derivada primera es este polinomio. ¿Cómo se calcula la derivada primera de un polinomio? Ya lo expliqué en un video anterior. Seguimos entonces. Vamos a aplicar ahora el algoritmo de Euclides, que consiste en dividir de manera sucesiva hasta obtener el resto de la última división igual a un número real, distinto de 0 o igual a 0. En este caso va a ser igual a 0 y ya vamos a ver por qué. Bien, entonces deberíamos dividir el polinomio P con su derivada primera. Pero presten atención al polinomio P y al polinomio P'. Cuando vayamos a dividir, vamos a tener que operar con números fraccionarios. Fíjense que el coeficiente del primer término de P es 1 y el coeficiente del primer término de su derivada es 4. Para evitar las fracciones y simplificar los cálculos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar al polinomio P' por un cuarto, porque fíjense que todos los coeficientes son múltiplos de 4. Y al hacerlo, obtenemos este polinomio. ¿De acuerdo? Y cuando vayamos a dividir el polinomio P con este polinomio, vamos a trabajar solo con números enteros, por lo menos en la primera división. Bien, ¿está permitido multiplicar un número real distinto de 0 por el polinomio divisor o por el polinomio dividendo en el algoritmo de Euclides? Sí, sí está permitido. Y también podríamos multiplicar los restos que vayamos obteniendo en las distintas divisiones.
como dije, para evitar trabajar con fracciones. De todos modos, si ustedes no tienen problema para operar con fracciones, no es necesario que multipliquen. ¿Está? Bien. Si multiplicamos alguno de los polinomios en el algoritmo de Euclides, el algoritmo de Euclides no se va a ver afectado. El resultado no va a cambiar. Que quede claro eso. Bien, ¿por qué? Porque los números reales distintos de cero son divisores de cualquier polinomio. El papel que cumplen los números reales en la divisibilidad de polinomios es el mismo papel que cumple el 1 en la divisibilidad entre números. Bien, esto para que lo tengan en cuenta. ¿Está? Bien, empecemos con el algoritmo de Euclides para encontrar el polinomio D. Ese es nuestro propósito, en principio. Tenemos nuestra tablita del algoritmo de Euclides, acomodamos el polinomio P en este sector y este polinomio en este sector de la tabla, que es la derivada de P multiplicado por 1/4. Efectuamos la división, obtenemos el cociente y el resto de esta primera división es este polinomio. Como el resto no es un número real, el algoritmo continúa. Deberíamos ahora dividir este polinomio con este polinomio. Este polinomio deberíamos anotarlo en este sector de la tabla. Perfecto, pero ustedes observan que no es este polinomio. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Multiplicamos a este polinomio por menos 1/9. Fíjense que todos los coeficientes de este polinomio son múltiplos de 9. ¿Y por qué hemos multiplicado por menos 1/9? Para evitar trabajar con fracciones. ¿De acuerdo? Así como lo explicamos anteriormente. Bien. Y obtenemos este polinomio. A este polinomio lo vamos a llamar el resto de la primera división. Ahora, este polinomio lo anotamos en este sector de la tabla. Y efectuamos la segunda división entre este polinomio y este. Obtenemos el cociente y el resto. Y en este caso, el resto es igual a 0. En este punto termina el algoritmo de Euclides. ¿Qué significa que el resto sea igual a 0? Significa que existe el máximo común divisor de P y de su derivada primera. Y esto es lógico que así suceda. ¿Por qué? Porque el polinomio P tiene raíces múltiples, así como lo dice el enunciado. ¿Está? Esto es importante, chicos. Repito, si existe el máximo común divisor entre P y su derivada primera, entonces P tiene raíces múltiples. Bien, ¿qué hubiera pasado si el máximo común divisor no existiera? Es decir, si el resto fuera un número real distinto de 0. Cosa que no sucede en este caso. Cuidado. ¿Qué hubiera pasado si no existiera el máximo común divisor? Eso implica que P no tiene raíces múltiples. ¿Quedó claro? Bien. Perfecto. Entonces, el máximo común divisor es el último resto distinto de 0, o lo que es lo mismo, es el último divisor. Es este polinomio. El máximo común divisor de P y de su derivada, que es el polinomio d de x que estamos buscando, es x cuadrado más 2x menos 8. Bien, vamos a encontrar sus raíces ahora. Es lo último que queda. Igualamos este polinomio a 0, obtenemos la ecuación de segundo grado, aplicamos la formulita, resolvemos y obtenemos las dos raíces de d de x. La primera raíz es 2 y es simple en d. Y como dice el teorema, esta raíz de d igual a 2 también es raíz de p. Es una raíz múltiple de p. ¿Pero de qué orden? Es de un orden de multiplicidad mayor. Es decir, 2 es simple en d y doble en p.
Cuidado con eso, chicos, ¿sí? Un orden de multiplicidad mayor. Si tuviéramos una raíz doble en D, esa raíz sería triple en P. Si tuviéramos una raíz triple en D, esa raíz sería cuádruple en P. ¿Quedó claro? Bien. La otra raíz, que es menos 4, también es simple en D. Y en P es doble. Acabamos de obtener las raíces del polinomio P. Es decir, hemos resuelto esta ecuación. 2 raíces doble. 2 y menos 4. Bien, acá terminaría el ejercicio. Pero como siempre les digo, si existe la posibilidad de verificar los resultados obtenidos, háganlo. En este video lo vamos a hacer. Vamos a verificar si las raíces de esta ecuación son estas 2 raíces dobles, aplicando la regla de Ruffini, que es un procedimiento muy práctico y además nos permite controlar la multiplicidad de las raíces. Entonces aplicamos Ruffini, armamos la tablita, probamos la primera raíz, que en este caso es 2, resolvemos y obtenemos el resto igual a 0. Aplicamos una vez más Ruffini, volvemos a probar la raíz 2, porque es doble, resolvemos y obtenemos el resto igual a 0. Una vez más Ruffini, ahora probamos menos 4 como raíz, resolvemos y obtenemos el resto igual a 0. Y una vez más, aplicamos Ruffini, probamos menos 4 por segunda vez porque es una raíz doble y vemos que el resto es igual a 0. ¿Qué significa que todos los restos de estas divisiones sean igual a 0? Significa que estos numeritos, 2, 2, menos 4, son raíces de esta ecuación. Acabamos de verificar. ¿De acuerdo? Bien, problema resuelto correctamente. Perfecto. Como les había dicho al comienzo del video, vamos a aplicar el teorema que habla de la condición necesaria y suficiente. Fíjense que el polinomio asociado a esta ecuación es este polinomio de cuarto grado. Bien. Habrá que dividir por lo menos 2 veces para obtener una ecuación de segundo grado, que es fácil de resolver. Es decir, derivamos una vez, derivamos otra vez, obtenemos la derivada segunda de P, que se obtiene derivando la derivada primera de P. Cuidado con eso. Bien, y obtenemos un polinomio de segundo grado. Bien, si resolvemos la ecuación asociada a este polinomio, obtenemos 2 raíces. Si una de sus raíces, suponiendo que son simples, si una de sus raíces es raíz de P, pregunto, ¿cuál sería el orden de multiplicidad de dicha raíz en P? Sería triple. ¿Por qué? Porque si fuera simple en la derivada segunda, sería doble en la derivada primera y sería triple en la en el polinomio P. Cosa que no ocurre. ¿Por qué? Porque sabemos que las raíces del polinomio P o de la ecuación asociada al polinomio P son dobles. ¿De acuerdo? Bien. De todos modos, verifiquemos, confirmemos lo que acabamos de decir. Vamos a encontrar las raíces de este polinomio de segundo grado, para lo cual vamos a escribir la ecuación asociada al dicho polinomio. Obtenemos una ecuación simplificada equivalente a esta, multiplicando a ambos miembros de esta ecuación por 1 sobre 12. Aplicamos la fórmula y obtenemos las 2 raíces. Y fíjense que las raíces son simples e irracionales conjugadas, y no son estas raíces. Con lo cual, este método o este teorema, en este caso, para esta ecuación, no me ayudó en su resolución. No me ayudó a resolver esta ecuación. ¿Está? Bien.
Ustedes se estarán preguntando ahora, ¿dónde están estas raíces dobles? ¿En este polinomio? No. Las raíces dobles de P son raíces de este polinomio, de la derivada primera. ¿Quedó claro? Bien. En síntesis, cuando ustedes sepan que la ecuación que están por resolver tiene raíces múltiples y no conocen el orden de multiplicidad, es conveniente que apliquen el teorema de admisión, así como lo hicimos en este ejercicio puntual. Sí, ahora, si conocen el orden de multiplicidad de las raíces múltiples, sí sería conveniente aplicar este teorema, que habla de la condición necesaria suficiente y en este método, como saben, deberían derivar. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá este video. Nos veremos en los próximos. Gracias. Hasta luego.